Damos gracias al Señor por cada uno de los que ya estamos reunidos en este lugar, y también usted que nos sintoniza, que se contacta. Gracias a Dios porque usted, al conectarse, nos permite esta bendición de llegar hasta su intimidad y hasta su corazoncito. Quiero felicitar a todos los que hacen el esfuerzo por congregarse. Es una bendición. Le felicito en el nombre del Señor. Quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias, y lo vamos a hacer en esta oportunidad en el Evangelio de Juan, capítulo número 13, y voy a leer un solo versículo, versículo número 21. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Oremos al Señor. Padre nuestro, suplicamos que en el consejo de tu palabra hables a nuestras vidas. Verdades eternas se esclarezcan por tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Que, Señor, los creyentes cada día tengamos convicciones más fuertes y firmes, y que crezcamos, Señor, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Háblanos y edifícanos, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento los que están en este lugar, y usted présteme por favor su atención. Quiero titular el mensaje de hoy: religiosos como Judas. En los días de Cristo habían fariseos, saduceos. Ambas prácticamente eran expresiones de una sola, llamada históricamente y reconocida así como una sola religión, llamada, gloria a Dios, el judaísmo. Se dice que en la tierra hay aproximadamente unas 15 religiones que son consideradas históricas y prominentes. Entre ellas el jainismo, el zoroastrismo, el budismo, el islamismo, el cristianismo, el hinduismo. Pero son aproximadamente 15, las más fuertes, las más grandes en la historia. Por supuesto, religiones no hay 15, sino que han habido innumerables religiones por todo el mundo. Entonces, como que esto de ser religioso es básicamente una experiencia del mundo entero. Son pocos en relación a la población mundial aquellos que se consideran a sí mismos como ateos. Y en esencia, cuando alguien ya conoce a profundidad la palabra, sabe que ateos realmente no existen, porque aún los más ateos al final reconocen a Dios. Y hubo uno llamado ateo, a sí mismo se llamó ateo, Adolfo Hitler, el gran perturbador alemán que mató 6 millones de judíos, que cuando él murió gritó diciendo: me quisiera vengar de aquel que reina en las alturas. Y no que ateo, pues. O sea, ¿era o no era ateo? En esencia no lo era. Y así hay un montón de gente que dice: no, Dios no existe, Dios no existe. Pero en esencia saben que hay un Dios creador. Hay un espíritu que Dios nos dio, el espíritu humano, que nos da testimonio y nos impulsa hacia ese Dios creador, hacia nuestro Dios que es el creador. Entonces todo el mundo tiene religión, o ha tenido religión alguna vez. Nosotros los creyentes decimos que no tenemos religión, ¿verdad? Lo que tenemos es relación. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, a la cual accesamos por medio del nuevo nacimiento. Y muchos de los que hoy confesamos a Cristo y vivimos para Cristo y caminamos en el camino, en el Evangelio, pues en realidad ni siquiera lo buscamos.
Allá en Isaías capítulo número 65 y verso 1 dice: fui encontrado por los que no me buscaban, me hallaron los que no preguntaban por mí. No, si muchos de los que estamos en las iglesias éramos borrachos y ahí nos llegaron a evangelizar. Otros andábamos en malos pasos, en cárceles de pecado, en cadenas de inmoralidad. Evangelio no queríamos, no estaba en nuestra noticia, pero hasta allá llegó el Señor y nos rescató. Entonces nosotros tenemos una relación personal con el Señor. Ahora lo adoramos y la palabra de Dios dice, Juan escribiendo, que ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces esa es la relación que nosotros tenemos. Con todo, en las congregaciones cristianas, muchas de ellas evangélicas del día de hoy, hay gente que parece que no ha comprendido esto de tener relación con Dios, y lo que tienen es religión. Y una de las peores expresiones de esa religiosidad vacía y sin sentido es la religión de Judas. Por eso el título de esta noche: religiosos como Judas. En esta porción que acabamos de leer, dice, hermanos, que Jesús dice, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu. Y se conmueve el Señor porque a continuación habría de abrir sus labios, expresar, enfatizar, asegurar que entre los 12 discípulos, entre los 12 apóstoles que él había escogido, había uno que lo iba a entregar. Y entonces cuando el Señor dice eso, se conmueve. No sé si usted busca el significado simple de la palabra conmoverse. La palabra conmover es inquietar, es alterar, es también perturbar. Entonces el Señor, cuando pensó en Judas, se inquietó, se alteró, se perturbó, si usted quiere, se ruborizó al pensar en Judas. Judas, su acción, lo que estaba a punto de hacer, era algo que alteraba, que conmovía, que ruborizaba, que inquietaba, que perturbaba al Señor, y la Biblia no lo oculta. Habiendo dicho esto, dice Jesús, se conmovió al pensar ¿en quién? En Judas. Entonces por eso es que vale la pena ver algunos aspectos sobre este personaje llamado Judas. Fíjense que cuando allá en Hechos de los Apóstoles capítulo número 1, Pedro se levanta y dice: varones, hermanos, es necesario que el puesto que dejó Judas sea ocupado por un varón que sea elegido y que cumpla los requisitos, entre ellos que haya estado con nosotros desde que Jesús se bautizó en el Jordán hasta el día en que Jesús fue alzado. O sea, ese era un requisito para ser candidato al apostolado, haber estado desde el bautismo de Juan. Ahora, si ese fue un requisito cuando el Señor escogió a los 12, ¿desde cuándo Judas estaba con él? Pénselo. Desde el bautismo de Juan. Desde ahí. Desde ahí. Ahora, usted lee los evangelios, los sermones de Jesús, cómo Jesús habló del amor. ¿De qué más habló? Habló de la paz, habló de la adoración, habló del Espíritu Santo, habló de la segunda venida, habló de la unción, habló de la salvación, habló del arrepentimiento, y todos esos mensajes que Jesús decía en sus sermones, en sus discursos, en sus palabras, en sus mensajes, ahí estaba Judas en medio. Piénselo, Jesús estaba ahí,
Pero, ojo, estaba ahí, permítame decirlo de esta manera, en bulto. Es decir, Judas estaba ahí, él, su persona. Ahí, uno más, contemos cuántos son, 1, 2, 12, entre ellos Judas, ahí andaba. Pero andaba en bulto. Es decir, su corazón no estaba ahí. Esa es la primera señal de los religiosos como Judas. Aquel que tiene la religión o que vive o practica una religión similar a la de Judas es aquel que es religioso, pero que al igual que Judas lo hacen todo de manera superflua, de manera externa, pero el corazón anda en otro lado, anda en otro lugar. Y eso es triste, porque hay mucha gente que se la cree de altruista, de patrocinador, y firma cheques. Y dice, vamos a firmar cheque, pobrecito el pastor, pobrecita la iglesia, le vamos a regalar las láminas, le vamos a regalar el terreno, vamos a colaborar para sus proyectos. Pero muchas veces lo hacen, pero lo hacen así, como decimos nosotros, de manera superflua, del diente al labio. Entonces, allá en el Antiguo Testamento hubo un profeta que le reclamó al pueblo de Jehová, al pueblo de Israel, y dijo: este pueblo, ¿qué? De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la religión de Judas. Andar ahí, él andaba ahí, andaba para allá. Jesús iba al Jordán, Jesús iba a Betania, Jesús iba a Capernaum, Jesús bajaba a Judea, Jesús iba a Decápolis, allá andaba, pero andaba en bulto, su corazón no andaba ahí. Y a veces hay gente en la iglesia mascando chicle a la hora de la alabanza, y otro se compunge y derrama lágrimas y se sensibiliza a la presencia del Señor y siente los ríos de agua viva y se quebranta y derrama su alma delante del Señor. Pero el otro está a la par y dice: este es loco, este ya no, hombre, este es un evangelio sensacionalista, este ya es una locura, no es para tanto, hombre. ¿Y por qué? Porque ellos no están ahí, su mente está en otro lado, su corazón está en otro lado. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y hay gente en los asientos de la iglesia cuyo corazón, mientras ellos en bulto, perdonen la expresión, están ahí sentados en las congregaciones, su corazón anda en el mundo, su corazón anda maquinando el pecado, la trampa, la inmoralidad, el paso o los pasos del camino perverso en el que se conduce. O sea, esa es la religión de Judas. Tener religión de apariencia, tener religión solo para callar conciencias, tener religión solo para salir del compromiso, tener religión solo para ser vistos por los hombres, pero el corazón está lejos de Dios. Así que, religioso como ¿quién? Como Judas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y usted es un religioso como Judas? ¿Ah? Si usted está en la iglesia pero no está ahí, si usted colabora pero su corazón no está ahí, si usted canta y aplaude pero su corazón no está ahí, si está en presencia, su persona en la reunión cristiana pero su mente anda divagando en otros lados, usted tiene religión como Judas, porque así era Judas. Allá andaba Judas, ya dijimos, ¿verdad? Allá andaba Judas, pero el corazón no estaba ahí. Religiosos como Judas. Esa es una de las primeras características de este personaje, Judas. Ok. Siguiente característica que llama la atención de Judas. Judas, a la hora de que el Señor, por así decirlo,
repartió cargos y honores, pues dice la palabra que por algo Dios le encargó a Judas el tesoro. En otras palabras, Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. Si usted piensa, dice la palabra de Dios, cuando Jesús muere allá en la cruz del Calvario, que estaba María, estaba Ana Magdalena, estaba Juana, mujer de Chuza, estaba la otra María, habían varias mujeres ahí, Susana dice, y otras que le servían de sus bienes. Había mucha gente que bendecía el ministerio ¿de quién? De Jesús. Había mucha gente que patrocinaba, por así decir, el ministerio de Jesús, colaboraba con Jesús. Bueno, era tanto esto que incluso cuando en la semana que él entra a Jerusalén, la semana final de su ministerio, se tenía que cumplir la profecía que he aquí el Salvador viene sobre un pollino, cabalgando sobre un pollino, hijo de una asna. Y entonces el Señor les dijo a los suyos, ¿verdad? A sus apóstoles: vayan y van a encontrar un pollino ahí, desátenlo, y si alguien les pregunta, díganle: mi Señor lo necesita. Mire, entonces dice la palabra que los apóstoles fueron. Y justo como el Señor les había dicho que iban a encontrar el burrito, el pollino, hijo de asna, dice que lo desataron. Y cuando lo estaban desatando, apareció el dueño. Y entonces les dijo: ¿para dónde llevan ese pollino? ¿A dónde llevan esa bestia? Ese animalito de carga, ese es mío. ¿Qué les pasa? Y entonces aquellos le dijeron: no, es que el Señor lo necesita. Ahora, ¿qué hizo el dueño del pollino, el dueño de la asna, el dueño de los animalitos de carga? Nomás oyó decir: el Señor lo necesita. Ese hombre dijo: llévenselo, llévenselo, llévenselo. Para Cristo lo que Él necesite. Para Cristo, para Jesús lo que Él quiera. Para Jesús, para eso estamos, para servirle. Es decir, había gente que para ellos era un honor, era un privilegio, era hermano, un don, una bendición, una gracia de Dios, poder servirle, poder colaborarle. Entonces ahí estaba Judas, que era el que colectaba todas las colaboraciones, vea. Ajá. Y dice, oiga bien, que de lo que Judas recogía, sustraía. Les voy a contar una anécdota. Allá por 1995, 96, o sea, muchos de ustedes no habían nacido, ¿no? Pero tuve el privilegio de ser diácono de la iglesia. Los coordinadores, es decir, los que tenían la jefatura del grupo de diáconos, que éramos muchos diáconos, éramos quizás como, no sé, 40 diáconos en aquel entonces. Había una sospecha de que un diácono, cuando se recogía la ofrenda, metía la mano. Y entonces los coordinadores, las autoridades y los ancianos de la iglesia le pusieron una trampa a este diácono. No voy a decir el nombre. Si me está viendo, Dios le bendiga, varón. Arrepiéntase, Cristo le ama. Pero mire, le pusieron una trampa. Y entonces dijeron: vaya, vieron dónde él estaba, en qué sector él se había ubicado, y se sabía el sector donde él iba a recoger la ofrenda. Él iba a pasar con el alfolí, el vástago, para que ahí la gente depositara la ofrenda. Entonces pusieron a uno en ese sector y le dieron un sobrecito señalado con cierta cantidad de dinero, así que se mirara algo gruesecita, ¿verdad? Algo bonito el sobre. Ajá. Ajá. Así como la exdiputada dijo, ¿no? Un salario bonito. Ajá. Entonces era el sobre, iba bonito. Digamos bonito, dijo. Va. Entonces, el sobre iba bonito. Cuando el diácono recogió la ofrenda, echó el sobre. El hermano que ya estaba determinado que lo iba a echar, lo echó.
Y los diáconos recogían en toda la congregación y después hacían una línea, se iban a una oficina donde estaba el comité financiero, los ancianos, el protocolo que recogía eso y lo contaba y toda la cosa, y en eso que hacían una línea y pasaban por un pasillo y todo. Entonces cuando llegaron y él entró, le dijo: va, hermano, venga para acá y puede vaciar ahí, le dijeron el vástago, el alfolí, y él lo vació. Y cuando lo vació, el sobre trampa que le habían puesto ya no estaba ahí. Y entonces los ancianos le dijeron: véngase, hermano, por favor. Y lo llevaron a otro cuarto. Y mire, dijeron a revisarle, y en el calcetín llevaba por lo menos unos 3 sobres en cada pierna. ¿Cómo hacía? Saber, ¿verdad? ¿En qué momento lo hacía? Era Mandrake, el diácono Mandrake. ¿Ah? ¿Cómo hacía? No lo sé, pero ahí llevaba ahí llevaba ya el billete. Me parece que ese era un religioso como ¿quién? Como Judas, que están pensando no en salvar almas, no en restaurar familias, no en que el evangelio se propague. No piensan en la venida del Señor, menos en el reinado de Cristo o en la experiencia espiritual y sobreterrena de la comunión con Dios. No es lo de menos. Lo que quieren es meter manos. Y hay pastores que meten mano. Pastores que caitudos antes de ser pastores, pero ya cuando son pastores, una casa y un nivel y una segunda planta y un portón eléctrico y una casa inteligente y después un rancho de playa y después una casa de campo y después el carro del año. ¿En qué están pensando ustedes? ¿Están pensando en salvar almas? ¿Están pensando en rendirse a Cristo? ¿O están pensando en qué rascan con la religión? Esos son religiosos como Judas, los que andan viendo de dónde sacan, dónde se aprovechan, a quién le quitan, a quién dejan, hermano, sin nada. Hay pastores que cuando piensan en la oveja, no piensan en alimentarla, en llevarla a los delicados pastos, a los ríos y abrevarlas en las aguas vivas. No, en lo que piensan: ojalá que me venga una oveja que tenga lana, porque nomás venga, la trasquilamos. Y si ya no tiene lana, la ordeñamos. Y si ya no tiene leche, pues le quitamos el cuero, la desollamos. Porque son gente que no está pensando en hacer la obra, sino en lucrarse. Pastores que se lucran, líderes que se lucran, hermanos que se lucran, gente que se ofrece con el deseo de lucrarse. Esos tienen religión como ¿quién? Como Judas. Otra característica: religión como Judas. Un tercer elemento es que dice la palabra que en cierto momento, antes de su muerte, María, hermana de Marta, hermana de Lázaro, tomó un perfume de alabastro, es decir, un perfume exquisito, ¿no? Un perfume caro, y ahí habla 200 denarios, es decir, que si habla de 200 denarios, póngale en mente, un denario era el salario de un día. Quiere decir que ese perfume costaba lo que se ganaba en 200 días del año, es decir, más del año, pues el 60% del año. O sea, era un perfume caro, hermano. Era un perfume carísimo. Pero viene María, toma ese perfume y dice la palabra de Dios que lo rocía sobre Jesús. Y es la misma mujer, hermano, que dice la palabra que lloraba y sus lágrimas las derramaba sobre los pies de Jesús, y con sus cabellos enjugaba los pies del maestro. Es decir, se rindió en una total ¿qué? Adoración.
adoración. Pero ¿qué dijo Judas? Recuérdense, ¿qué dijo Judas? Esto es un gran desperdicio. ¿Cómo es posible que Jesús permita que esta mujer malogre, malgaste ese perfume caro? Lo hubiéramos vendido en unos 200 denarios, le hubiéramos sacado ganancia, nos hubiera alcanzado para repartir Little César, pizza, a toda la concurrencia, a $5, propaganda gratis, ¿ve? Uno hubiera alcanzado para todo, ¿no? Y todavía nos hubiera sobrado. Y dice el escritor, esto dijo porque él metía mano, porque él ganaba, es decir, porque él metía la mano en los tesoros, él usurpaba, él robaba. Entonces él menospreció la adoración de la gente. No tenía un corazón, ¿qué? Adorador. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice Cristo, mi Padre tales adoradores busca. Mi Padre anda en busca de adoradores que adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Judas no adoraba en espíritu y en verdad. Judas no tenía la más consideración ni la valorización correcta en torno a la adoración. Cuando esta mujer agarró el perfume, lo derramó sobre Jesús y se derramó su alma y se entregó en alabanza, aquel hombre se hubiera puesto a llorar, a compungir, hubiera adorado a Cristo, se hubiera unido en esa adoración gloriosa. Pero no, él no comprendía la adoración, no comprendía, hermano, que era adorar a Cristo, que era rendirse a su presencia, que era rendir su corazón ante él. No tenía un espíritu ni un corazón de adorador. Era un religioso vacío, sin adoración. Y todos aquellos que no adoran son religiosos. ¿Como quién? Como Judas. Y mire qué triste, muchas congregaciones, gente que no ha comprendido el programa de culto, el servicio. Casi la mayoría de congregaciones andan en su programa en un 50-50, es decir, le dan 45, 50 o hasta una hora a la predicación de la palabra, pero le dan igual cantidad de tiempo para que adoremos a Cristo. Pero la gente, a la hora de adorar al Señor, pensemos, ¿será que todos los asistentes a la congregación, todos los miembros verdaderamente adoran en espíritu y en verdad? No saben qué es adorar en espíritu, no saben qué es derramar el alma, no saben qué es entregarse al Señor, no saben qué es rendirse a Cristo, no saben qué es sentir, hermanos, sus caricias, no saben de una experiencia maravillosa de adoración, no lo saben. Son religiosos como Judas, gente que no adora a Cristo, que no lo alaba, que no adora, que no se derrite delante del Señor, que no derrite su alma. Gente que tiene religión, religiosos, ¿como quién? Como Judas. Le pregunto, ¿cómo es su adoración? Cuénteme, ¿será que usted adora como esta mujer que derramó su perfume, que invirtió porque era caro? Es decir, no le importó adorar a Cristo habiéndose forzado por la adquisición de un perfume carísimo. No le importó el esfuerzo para invertir el tiempo, invertir el dinero, invertir el esfuerzo, invertir el entusiasmo, invertir la vida. Se derramó por completo delante del Señor. ¿Será que así es nuestra adoración? Señor, lo que me importa a mí es adorarte. Si el culto dura 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, no me importa. Yo me voy a rendir a ti. Se mantenga el tiempo que se mantenga, dure el tiempo que dure. Mi meta es adorarte, Señor, alabarte, Señor, honrarte, Señor. Mi vida es para ti, Señor. Me gusta. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice que Pedro
en casa de un Simón llamado Simón Curtidor allá en Jope, un Simón que se dedicaba a curtir cueros. Dice que le estaban preparando la comida. Era frijolitos con pellejo de cuche, de esos micos, ajá, riquísimo. Y le echaban huevos así, mire, para que ahí se enduraran, ajá, y unas masitas, ¿ah?, para que agarrara sabor. Y mientras le hacían la chanfaina, mire, aquel ya tenía hambre porque era la hora de comer, ¿no? Y entonces decía el Pedro, ya va a estar, ahorita vamos a soplar para que esto esté más rápido. Entonces él decía, bueno, mientras ustedes me preparan, yo aprovecho y yo subo al aposento, yo subo allá arriba y a la azotea y comienzo a orar. Y dice que mientras él estaba esperando su almuerzo, Dios lo visitó con una visión, un éxtasis. Fue donde vio el lienzo con los cuadrúpedos y reptiles y volátiles, y le dijo, Pedro, mata y come. ¿A qué queremos decir eso? Que eran hombres que aprovechaban cualquier instante, cualquier momento para orar. Los creyentes aprovechan cualquier momento para chambrear, para holgazanear, para ser ociosos, para ocuparse en mil vicios, en mil locuras, en mil entretenimientos, porque son religiosos como Judas. Pero los que conocemos al Señor, aprovechamos para adorar al Señor con todo el corazón. Religiosos, ¿como quién? Como Judas. Ahora, lo peor que Judas hizo, ¿qué fue? Dice la palabra que cuando estaban cenando, Jesús dijo, uno de ustedes es diablo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos comenzaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Serás tú? No. Y entonces se preguntaban y le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién es? Algunos evangelios dicen, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es. Otro dice, aquel a quien yo le diera el bocado, ese es. Y dice que el Señor agarró la comida, le sirvió, le dio el bocado a Judas, y dice que Judas abrió su boca y después del bocado dice, Satanás entró en él. Bye. Satanás entró en él. Eso es grave. Le abrió el corazón y le dio la entrada y le dio rienda suelta para que Satanás entrara en él. En la Biblia hay casos de posesiones demoníacas, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, quienes poseen a los endemoniados, a los estorbados, son espíritus inmundos, son demonios. Satanás, él no posee, sino que él envía a los espíritus inmundos y los demonios, que son los que poseen los cuerpos de los endemoniados. Pero en la historia, Satanás ha poseído de manera directa a un animal y a un ser humano. Al animal que poseyó fue a la serpiente en el huerto del Edén, y ahora es a Judas. Entre el bocado y después del bocado, Satanás, literalmente dice ahí, entró en él. Estaba con Jesús, caminaba con Jesús, Judas. Estuvo en todo su ministerio. Cuando Jesús los repartió de dos en dos y los mandó a predicar y a sanar enfermos, echar fuera demonios y hacer toda la obra, ahí andaba Judas. Pero en el momento que Satanás le dijo, ay, voy para adentro, ¿qué hizo Judas? Le abrió la puerta de par en par. Religiosos como Judas, que están en la iglesia, pero le abren la puerta al diablo. Están en la iglesia, pero a la fornicación, el adulterio, la maldad, la inmoralidad, el pecado, la trampa, la violación, la mentira, el soborno, la injusticia, tocan la puerta y no tienen que forzarse. De un solo le abren la puerta, va, entra. Y así hay un montón de gente en las congregaciones, tramposos, inmorales, pecadorazos, con apariencia de piedad,
boquita chiquita, yo no fui, pero por dentro saben que la puerta la abren de par en par para que entre a su corazón toda especie de mal. Y hay quien anda ensatanado, hermano, ensatanado con lujuria, ensatanado con concupiscencia, ensatanado con inmundicia, ensatanado con lascivia, ensatanado con celo, con ira, contienda, enojo, disensión, murmuración, dividiendo el cuerpo de Cristo. Y entonces pues son religiosos como Judas. Pero hoy estamos aprendiendo. ¿Y por qué es que el Señor nos permite ver esto? Porque nosotros no queremos ser religiosos como Judas, ni somos religiosos como Judas. Y finalmente, lo peor que Judas hizo es pactar con ¿quiénes? Con los fariseos, con los herodianos. Y les dijo: miren, yo a Jesús se los entrego, pónganse cariñosos conmigo, pues, ¿de cuánto estamos hablando? Y pactaron 30 monedas ¿de qué? De plata. Y entonces le dieron las 30 monedas de plata. Y Judas contento con las 30 monedas de plata. No se preocupe, hoy en la noche se los entrego. El que yo le dé un beso, ese es. Y ya usted conoce la historia. En el Getsemaní, allá venía la turba, y en la punta venía, la cabeza venía Judas. Y lo besa al maestro: salve, maestro. Y le da un beso. Y el Señor le dice: con un beso entregas a tu maestro, con un beso entregas al autor de la vida, con un beso entregas a tu Señor, con un beso entregas al Salvador. Lo peor que pudo hacer, entregar a Jesús, darle un beso ¿qué? Hipócrita. Alabanza hipócrita, culto hipócrita, cristianismo hipócrita. Se oye fuerte, se oye duro, pero esa era la religión ¿de quién? De Judas. Y todo aquel que aparentemente le está dando un beso al hermano, un beso al pastor, un saludo respetuoso a sus semejantes, pero por detrás le están metiendo y hundiendo la daga por la espalda y hasta retorcerla, es un religioso como Judas. Igual que Caín y Abel. Imagínense el inocente de Abel. Caín le dice: vamos al campo, te invito, hay un lugar bien bonito, vamos, nos vamos a divertir y vamos a pasar una jornada maravillosa como hermanos, vamos a compartir. Y Abel fue contento con su hermano. Lo menos que se esperaba Abel es que Caín se iba a levantar contra él y que lo iba a matar. Yo no sé cómo lo mató, no dice la Biblia ahí. Algunos hacen que una piedra, ¿verdad?, le pegó en la cabeza, otros hacen diferente, que con un palo le dio en el cuello y lo desnucó. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Caín era un fino ¿qué? Hipócrita. Que por un lado le dijo: vamos al campo. Se lo llevó al campo solo ¿para qué? Para matarlo. Para matarlo. No, qué bonita esta iglesia. Y por dentro están hablando en mal. Y mucha gente habla mal de la iglesia, habla mal del pastor, habla mal del evangelio, habla mal de la Biblia, habla mal de la oración, habla mal del ayuno, habla mal de todo. Religiosos, ¿como quién? Como Judas. Como Judas. Ahora ya entendimos la religión ¿de quién? De Judas. Ahora yo le pregunto: ¿y usted es un Judas aquí, hermano? No podemos ser Judas. Ojalá que no hayan Judas ni en la congregación, ni en la familia cristiana, en el hogar cristiano, sino que al ver estar religiosos como Judas, en nuestro corazón está el deseo de decirle: Señor, ayúdanos. Esa religiosidad como Judas, yo la detesto, yo la rechazo en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, he compartido tu palabra. Cual semilla ha quedado sembrada en cada corazón, un conocimiento. Permite que tu iglesia tema tu nombre, que tema tu palabra, que los creyentes, Señor, estemos cada día más comprometidos con una vida en el Espíritu, con una adoración verdadera,
que podamos adorarte en espíritu y en verdad, servirte en espíritu y en verdad, glorificarte en espíritu y en verdad. Y que esa religiosidad vacía, barata, que esa religiosidad hipócrita, que esa religiosidad mundana y pecadora salga primero de nuestras vidas, y luego de nuestras familias, y luego de la iglesia, de la amada iglesia, de la santa congregación. Y si hay alguien, Señor, que está viviendo una religiosidad como Judas, ilumínalo, sálvalo, llégase a esas almas. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, ahí donde está, dígale: Señor, perdona mis pecados. Hay alguien que recibe a Cristo o se reconcilia con el Hijo de Dios, ahí donde está, dígale: Señor, perdóname, lávame en tu sangre, límpiame de todo pecado y de toda maldad. Yo no quiero ser un Judas, no quiero tener una religión como la de él. No quiero y niego y rechazo y detesto ser religioso como Judas. Antes bien, Señor, perdona mis pecados, lávame en tu sangre, hazme nueva criatura, que te honre, que te ame, que te alabe, para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias por estar con nosotros. Les suplico, aquí de este lado puede tomar nuestro número telefónico. Llámenos, queremos orar por usted. Le invitamos, si le somos accesibles. Tenemos culto martes, jueves a las 6 de la tarde y domingo a las 8 de la mañana. Le esperamos en nuestro próximo servicio. Que el Señor le bendiga.